En este pasaje vemos cómo dos de los discípulos estaban tristes, estaban desanimados, estaban totalmente llenos de lamentos, una situación muy difícil para ellos, y estaban caminando hacia Emaús. Emaús, uno de sus significados es incierto, es decir, que no tenían un camino claro para sus vidas. Y es esa situación donde de repente todo no funciona, se rompen los sueños, los planes, las ilusiones. Ese momento, ¿verdad? ¿Y por qué ocurría eso? Era porque el Señor Jesucristo había sido crucificado, pero no era el verdadero problema. El verdadero problema es que ellos, que habían estado prácticamente 3 años con Jesús el Cristo, el problema es que estaban viendo a Jesucristo a su manera. No entendían realmente quién era verdaderamente Jesús el Cristo. Por eso su vida no estaba realmente coordinada a la palabra de Dios. Y aunque amaban al Señor, ellos veían a Jesús el Cristo como un guerrero. Pensaban que Él venía a vencer a los romanos y a levantar un reino físico, político. Ellos pensaban que les iba a quitar sus problemas, esos romanos que le molestaban. Ellos pensaban que Jesús, al tener ese reino, los iba a levantar como ministros. Iban a tener fama, poder, economía. Eran los planes que tenían y se habían hecho un Jesús a su manera, ¿verdad? Porque no estaban coordinados a la palabra. Vivían en sus pensamientos a su manera. Ese era el verdadero problema. Por eso, realmente sus planes se rompieron, se frustraron, no entendieron nada. Y ahí estaban, desanimados totalmente, tomando una dirección contraria a la que Dios les había dicho. El Señor les habló claramente que esperaran en Jerusalén. Pero como vivían a su manera, estaban tomando direcciones totalmente incorrectas. Y al final viene el quebranto, ¿verdad? No funciona. Y uno, al final, en el humanismo, a nuestra manera, llega un momento que no funciona nada. Esa era la situación. Muchos creyentes que aman a Dios, incluso que predican de Jesús el Cristo, sin darse cuenta, su vida no está coordinada con la palabra, hay una distancia. Ellos siguen viviendo totalmente a su manera. Por eso toman sus decisiones, tienen sus planes, sus motivaciones, y quieren que Dios se lo bendiga, pero no tiene nada que ver con el plan de Dios. Desgraciadamente llega un momento que eso no funciona, ¿verdad? Que uno cae al suelo y llega ese momento de crisis donde no entiendes nada. Pero dice la palabra que en ese momento de máxima dificultad, dice que el Señor mismo se acercó. El Señor en ese momento fue a su encuentro. Se acercó a ellos. Y ciertamente el Señor dice en su palabra, en Isaías 43, 1 y 2, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y el Señor, por su gracia, no se ha equivocado con nosotros. Somos sus remanentes, somos sus discípulos por su gracia, y aunque sin darnos cuenta vivamos en nuestro pensamiento, ciertamente puede venir esa crisis, pero es una crisis para poder bendecirnos, para poder realmente hacer que nuestra vida se esté coordinando totalmente a su palabra, a su plan absoluto, que es la evangelización del mundo. Por eso el Señor, con todo su amor, dice, se acercó. Jesús mismo se acercó a ellos. ¿Por qué se acercó Jesús? Cuando estamos en ese tiempo
como estaba Elías mismo allí en el monte Horeb. Previamente había estado debajo de un enebro, dice, también estaba totalmente desanimado allí, incluso oraba, Señor, quítame la vida, ¿verdad? Pero Dios también envió un ángel, luego otro ángel, le dio el alimento y lo llevó al Horeb. Y Elías también podía pensar que era el final para él, que había fracasado. Pero dentro del pacto de Cristo no podemos fracasar. Es un proceso. Dios permite esa cosa con un propósito para bendecirnos. Y ciertamente era también para que Elías se coordinara la palabra y se diera cuenta que no era el final, sino que Dios le quería dar un nuevo comienzo. Dios le quería dar un nuevo poder, una nueva misión. Porque si entramos, nos coordinamos a su palabra, ciertamente Dios va a obrar de esa manera en nuestras vidas. Por eso el Señor lo primero que hizo allí cuando se acercó a ellos, empezó a preguntarles, bueno, ¿qué son esas pláticas que tenéis, verdad? Y estos empezaron encantados a soltar, ¿no? Porque se sentían tan mal. Cuando uno se sienta mal quiere contarlo, ¿no? Y empezaron a soltar todo lo que había ahí. Y realmente el Señor lo que quiere es eso, que salgamos, que salga eso grabado, eso enraizado, esa naturaleza antigua, incorrecta, donde estamos en el yo, en el materialismo, en el falso éxito. Eso quiere que lo quitemos, ¿verdad? Que salga totalmente. Dice que le empezaron a hablar de Jesús, dice que era un profeta poderoso, pero solo veían a Jesús como un profeta, no estaban entendiendo correctamente que, por supuesto, no un profeta, sino el verdadero profeta, pero también el verdadero rey y el verdadero sacerdote, Jesús el Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el Cristo de Dios. Por eso no lo entendían bien, por eso estaban movidos, pero empezaron a soltar. Y una vez que soltaron todo lo incorrecto, y Dios quiere que primeramente saquemos todo lo antiguo, ¿verdad? Todo lo nuestro, que salgamos de lo nuestro. Y una vez se vaciaron ahí, el Señor, ¿qué hizo? Empezó a compartir la palabra. No era necesario que el Cristo, ya les estaba diciendo que no era un profeta más, era Jesús el Cristo, aquel que Dios prometió, y empezó a darles la palabra, como desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, también los profetas. Desde el principio Dios profetizó, prometió que Jesús el Cristo vendría. Primeramente en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús el Cristo, Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, esa sangre derramada por ese cordero, que es un tipo, una sombra de Jesús el Cristo, que por su gracia en la cruz derramó su sangre para librarnos de los desastres, las maldiciones, para perdonarnos del pecado, liberarnos de las cadenas del pecado. También le explicó los profetas, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que por su gracia se hizo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, Jesús el Cristo, y vino a la cruz el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Estaba hablándoles correctamente toda la palabra, que está apuntando directamente desde el Antiguo Testamento, cada uno de los 66 libros, el núcleo, la esencia, es que Jesús es el Cristo, y Jesús el Cristo, como Él les había dicho, tenía que ir a la cruz, pero iba a morir, iba a ser sepultado, pero al tercer día iba a resucitar. Y es la evidencia de que Jesús el Cristo tiene toda la victoria para nosotros. Por eso Jesús el Cristo es aquel que quebrantó y sigue quebrantando esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y Él en la cruz dio ese grito de victoria, Juan 19:30, consumado es. Él ha consumado todo. Él es solucionador de todos los problemas. Por eso el Señor con su palabra, y solo a través de la palabra, por gracia de Dios, podemos estar teniendo esa nueva grabación. Ellos por fin, a través de esa palabra tan preciosa, el Evangelio de Jesús el Cristo,
ellos pudieron coordinarse a la palabra, sacar sus cosas y entrar en sus vidas las cosas de Dios, coordinados. Jesús el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y ciertamente esa es la única manera de tener un nuevo comienzo. Cuando a través de la palabra salimos de esa grabación antigua y grabamos la palabra de Dios, que es la verdad, la palabra del Evangelio de Jesús el Cristo, realmente ahí es un nuevo comienzo. Y no solo quería darles el Señor un nuevo comienzo, también quería darles un nuevo poder. Por eso dice que llegaron a su casa y entraron. Pero hay algo muy interesante. Dice que le obligaron a entrar al Señor, le obligaron, casi lo jalan y lo meten para adentro, porque el Señor decía que tenía que seguir. Pero lo obligaron. ¿Por qué lo obligaron? ¿Por qué tenían tanto interés? Dice que al escuchar la palabra, recibieron tanta gracia en sus corazones, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es espíritu y vida. En ese momento, la palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, empezó totalmente a obrar en sus vidas, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que cumple siempre el propósito por el cual Dios la envía. Por eso empezaron a través de la palabra a revivir espiritualmente, a ser restaurados. Recibieron tanta gracia que, por supuesto, Jesús quería que estuviera con ellos, ¿verdad? Entendieron el valor de Jesús el Cristo. Y si empezamos a recibir la palabra, empezamos a recibir esa gracia solo a través de la palabra, ciertamente vamos a querer que Jesús entre totalmente, no solo a nuestras vidas, a nuestras familias, que entre a nuestros trabajos, que entre hasta donde estudiamos, en nuestras relaciones, en nuestras situaciones. Porque no hay nada más precioso que Jesús el Cristo. Ciertamente, Él es solucionador. Y ciertamente, al recibir esa palabra, vamos a empezar esa oración que mueve el trono celestial, esa oración que levanta esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, esa oración que ciertamente Dios abre puertas a través de ella para cumplir la evangelización mundial. Por eso lo entraron a casa. Y es muy importante. Nosotros somos débiles. Tenemos que estar teniendo esa conclusión. Jesús es el Cristo y tener ese nuevo comienzo. Pero Jesús el Cristo no tiene que ser solo un invitado, ¿verdad? Tenerlo ahí para cuando nos hace falta, pero gobernar nosotros nuestras vidas no funciona así. Tiene que ser el Señor, el Rey, el centro de nuestras vidas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo lo pudo confesar y experimentar en su vida. Por eso Dios lo levantó como un gran testigo y él podía tener ese poder que le hacía superar todas las persecuciones, las veces que lo apalearon, las veces que estuvo en las tempestades, en la prisión. Era el poder de Dios. Porque si estamos recibiendo la gracia a través de la palabra y empezamos a orar continuamente, teniendo esa relación viva, ciertamente vamos a experimentar ese poder. Dice que cuando el Señor se sentó, partió el pan, oró y lo entregó. Se dieron cuenta, se abrieron sus ojos y pudieron darse cuenta realmente que era Jesús el Cristo resucitado. Y ciertamente, cuando empezamos a restaurar la palabra, cuando empezamos a disfrutar esa oración del pacto, recibimos el poder, somos restaurados, se abren nuestros ojos espirituales. Ya vamos a poder ver todo distinto, las mismas situaciones. No es que los problemas se acaban, pero con ese poder empiezo a abrir los ojos y a entender cuál es el plan, cuál es el propósito en cada situación, qué es lo necesario, qué es lo urgente. Y ahí voy a poder planificar, encontrar lo más necesario, lo urgente que Dios tiene. Por eso, no solo un nuevo comienzo, también un nuevo poder. Podemos estar en ese problema, en esa situación que parece absolutamente imposible,
pero dice la palabra que Jesús mismo se acercó. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos encontrarnos en esas situaciones, pero no sean engañados, no es el final, es parte del proceso para que estemos sacando lo que no vale, para que estemos grabando solo Jesús el Cristo, coordinándonos en la palabra de Dios, para darnos un nuevo poder, que estemos orando con el pacto. De esa manera vamos a poder abrir los ojos espirituales y planificar, ver qué es lo urgente que Dios tiene en cada situación, qué es lo necesario que Dios quiere que estemos haciendo. Y también podremos tener una nueva misión. Una nueva misión. Dice que el Señor de repente desapareció. Pero ellos tenían ya tanta fuerza, habían recibido tanta gracia en ese tiempo tan corto que experimentaron que Dios estaba con ellos. Fue un cambio total. Por eso dice que en ese momento, aunque era de noche, salieron corriendo por el camino a Jerusalén. Ya tomaron el camino correcto, ya restauraron la dirección concreta donde Dios les había dicho que tenían que estar, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí Dios iba a enviar el Espíritu Santo para levantarlos como testigos, porque desde ahí, desde el aposento alto de Marcos, iba a empezar ese movimiento de Cristo resucitado, del poder de Cristo, de la vida de Cristo, que a través de los hermanos del aposento alto de Marcos pudo conquistar en 313 años todo el Imperio Romano. Era el lugar para cumplir la evangelización mundial, era el lugar para levantarse y sanar a todos los enfermos, era el lugar para empezar a transmitir el Evangelio a las siguientes generaciones y levantarlos como cumbre. Ese es el deseo de Dios. Por eso, ciertamente, allí al llegar empezaron a dar testimonio que Jesús era el Cristo, que había resucitado y que les había aparecido en ese camino a Emaús. Es decir, se levantaron las obras de Dios. Y eso es el diseño, que Dios empieza a obrar en nuestro campo a través de nosotros. Él empieza a cumplir la evangelización. Eso es el diseño. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra. Pueden estar en un problema, puede parecer que ha terminado todo, pero es un engaño, no es así. Cristo nos sostiene con su mano poderosa. En ese tiempo Jesús mismo se acercó, fue allí a ellos, porque no era el final. Él quería simplemente darles un nuevo comienzo, que pudieran coordinarse en la palabra de Dios, aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo. Quería que entendieran quién era Él realmente. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Cada día aférrense a través de la fe de manera sencilla ese pacto, que es el pacto eterno. Lo segundo que quería darles era un nuevo poder. Que Cristo empezaran a orar, a centrarse en Él, dejarlo que fuera no solo un invitado, sino el Señor, el Rey de sus vidas. En ese momento recibieron el poder, abrieron sus ojos espirituales y ya empezaron a ver qué era lo necesario, qué era lo urgente que tenían que hacer. Eso es la planificación. Y lo tercero, una nueva misión. Volvieron a Jerusalén, ¿para qué? Para cumplir la evangelización mundial al lugar que Dios los tenía. ¿Por qué? Porque en ese momento se levantan esas obras de Dios en nuestro campo. Eso es el diseño, lo que Dios hace para cumplir la evangelización que Él tiene preparada, que Él mismo obra, porque Dios hace la obra. De esa manera, esas personas realmente tuvieron un cambio totalmente en sus vidas. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.